¿Qué tal, amigas y amigos de El Testimonios México? ¿Cómo están ustedes? Nos da muchísimo gusto de nuevo llegar hasta sus casas o a donde estén en este programa. Como todos los miércoles a las 8 de la noche tratamos de ser lo más puntuales posible. Y pues nos da muchísimo gusto que nos acompañen de nuevo. Les voy a pedir de favor que le den like a esta página, que por favor inviten a más gente a que nos vea, que todas las personas de todas las ciudades, comunidades del país, del mundo, nos puedan saber qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y de qué manera lo estamos haciendo, porque lo único que nos interesa es que usted esté informada, informado y que todos tengamos el conocimiento de lo que está pasando. No hay peor virus que la ignorancia. Eso es la realidad. Y pues nosotros lo que queremos es atacar ese virus con el conocimiento, porque el conocimiento, como siempre lo decimos en este programa, es poder. El conocimiento es poder. Así es que, bueno, pues a final de cuentas seguimos adelante. Fíjense que la semana pasada, precisamente tuvimos una invitada especial, a la licenciada Blanca Contreras Rodríguez. Ella nos hizo favor de darnos un poco de su tiempo y hablamos precisamente de lo que la cuestión del aborto, porque como ya les habíamos dicho, el aborto ya se despenalizó, el aborto ya, o más bien se trabajó, se votó unánimemente por la despenalización del aborto. Y esto pues se hizo ya extensivo a todo el país. Había solamente 4 estados, estamos hablando de Ciudad de México, Oaxaca, Pachuca, o bueno, Hidalgo y Veracruz. Esos 4 estados empezaron con esta situación, por obvias razones, por cuestiones de que hay lugares que son muy pobres, que hay lugares que tienen un problema de marginación, y que ahí a veces es el foco en donde hay la agresión hacia las mujeres, hacia menores de edad muchas veces, que tienen hasta 13, 14 años, que salen embarazadas, incluso por personas de la familia. Entonces empieza por ahí una situación a donde personas como las invitadas del día de hoy empiezan a trabajar pues para ayudar a que estas mujeres pues tengan sus derechos. Yo les voy a decir en una cuestión muy personal, no acepto mucho la cuestión del aborto, pero fíjense que una de nuestras invitadas me comentó, no estamos, y a mí me pareció muy interesante, por eso la invitamos el día de hoy, me dijo algo que me gustó mucho, no estamos, no estamos promoviendo el aborto, estamos en contra de la penalización, o sea, no queremos que las mujeres aborten porque a final de cuentas es una forma también de poner en riesgo su vida. Pero sí queremos que no estén mujeres en la cárcel porque hayan cometido un error en su vida o porque alguien haya hecho algo en contra de su propia vida, las haya violado, haya abusado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso me queda muy claro y me gustó como lo dijo. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a estas dos personalidades, estas dos mujeres que me da muchísimo gusto tenerlas. Una de ellas es la licenciada Briseida Velázquez Maldonado, que ya estuvo con nosotros con anterioridad, y la licenciada de nuevo, la licenciada Blanca Contreras Rodríguez, que también pues ya nos había hecho el favor de aceptar la invitación para el día de hoy. ¿Cómo están las dos? Muy buenas noches. Buenas noches, aquí saludándolos, es un gusto, es un placer estar aquí con ustedes, señor Osvaldo, licenciada Blanca, y con todos, con todo el auditorio aquí presente, pues estamos aquí para platicar con ustedes sobre un tema tan polémico, ¿no? Que siempre va a ser polémico, pero pues les reitero, es un placer estar aquí y pues un saludo. Licenciada Blanca. Igualmente, igualmente, muchas gracias nuevamente por la invitación, por el espacio que se nos brinda para hablar precisamente de estos temas tan importantes y tan relevantes como, pues como bien lo mencionas, recién salidos del máximo tribunal de nuestro país, y pues me parece muy aplaudible que existan estos espacios donde de una manera sencilla podamos informar a la sociedad qué es lo que está pasando, ¿no? Informarles acerca de sus derechos para que puedan después reclamarlos, exigirlos.
Y buenas noches a mi colega, un gusto compartir con ella el día de hoy. Igualmente, licenciada. Un saludo. Bueno, pues ¿qué les parece si entramos a tema? Fíjense que se quedó en el tintero la semana pasada. Yo hablé del artículo primero de la Constitución mexicana, a donde muy puntualmente, palabras más, palabras menos, lo que dice es que está obligado el Estado a cuidar la integridad física de cada mexicano, de cada ser, de cada persona. Vamos, está para promover, para cuidar, para hacer que haya un desarrollo óptimo en cuanto a cada ciudadano en México. Esto, licenciada Blanca, como le preguntaba, ¿no es contradictorio a el estar, el acabar con una vida, con un ser vivo? Porque científicamente está comprobado que desde que el espermatozoide y entra o toca al óvulo, ya se forma vida, porque ahí empieza ya una división de células. O sea, me queda clarísimo que si cortamos dos uñas de los dedos y las ponemos juntas, nunca se van a multiplicar, porque no tienen vida. Pero sí las células que tienen vida se pueden multiplicar. ¿Qué me puede decir al respecto, licenciada Blanca? Sí, mira, precisamente ahí está la complejidad del asunto, de lo que estamos viviendo. Mira, lo que sucede aquí es que ha sido para el derecho motivo de debate no solo de ahorita, sino de años y años atrás, a partir de cuándo empieza la vida humana. Existen corrientes de derecho que aseguran que a partir de la concepción nosotros somos sujetos de derechos desde la concepción. Otra corriente que dice, ok, a ver, las personas somos sujetos de derechos. ¿Y cuándo somos personas? Pues al momento en que nacemos vivos y viables. Quiere decir que además de nacer, necesitamos el certificado médico de que nacimos con las condiciones adecuadas para continuar con la vida. Ahí es el debate, a partir de cuándo somos personas susceptibles de derecho. Como te comentaba en la sesión pasada, esto fue materia de debate entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Pues ellos decían que debíamos recordar que nosotros estamos sometidos a la jurisdicción del Tribunal Interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también sus sentencias son obligatorias para México cuando se dictan en contra del Estado mexicano. Cuando no es así, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar estos criterios que está dictando la Corte Interamericana y hacerlos orientativos para dictar nuestras sentencias locales, nuestras sentencias internas. De aquí deriva un caso muy famoso, el que les comentaba la sesión pasada, el miércoles pasado, donde la Corte Interamericana es quien determina que el feto, el embrión, todavía no puede ser considerado, todavía no tiene estatus jurídico de persona. Es esto hasta el momento de su nacimiento. Y por tanto, la Corte retoma ese criterio y dice, bueno, pues no podemos simplemente ignorar los criterios que un tribunal todavía superior al nuestro nos está dictando. Y en esa línea es que ellos determinan que pues la persona humana inicia y es susceptible de derechos al momento de su nacimiento. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí vamos en que el artículo primero nos dice que todas las personas tenemos derecho a disfrutar todos los derechos humanos, y entonces ahí venimos a toparnos con una definición literal de persona, y ya definimos entonces que persona es a partir del nacimiento. Ok, tampoco evaden o pasan por alto el hecho de que el embrión también puede ser susceptible de derechos. Esto es una protección gradual que se le tiene que ir dando conforme va creciendo dentro del vientre materno. Pero es aquí también un punto muy importante de mencionar que no todos los derechos humanos son totales, universales, que no se pueden restringir nunca en ningún momento. Por el contrario, todos los derechos humanos llegan a restringirse legítimamente en algún momento.
Y precisamente también de eso quiero platicar el día de hoy con todos ustedes, porque tenemos otra coalición de derechos humanos, que es la de la libertad de culto, de conciencia, de religión, y por otro lado el derecho a la salud. No sé si gustas que lo platiquemos de una vez o nos extendemos posterior a la participación de la licenciada. Tú me das la pauta, Osvaldo. Vamos a darle la voz a la licenciada Briseida, porque también hay algo muy importante. Digo, no tenemos mucho tiempo realmente, pero vamos a tratar de ser muy concisos. Aquí lo que me queda muy claro es de que también mucha gente de derecha dice que es una cuestión de moda, porque la izquierda lo que quiere es atraer a más personas, pero hay algo que también es muy importante, la realidad. No es lo mismo leer que vivir, que sentir, que palpar. Y en este caso la licenciada Briseida tiene ya la experiencia de conocer terrenos, territorios, comunidades que de alguna manera pues hablan en hechos de lo que está pasando realmente. Por ejemplo, a mí me queda clarísimo que en comunidades, por ejemplo, usted está en Minatitlán, allá en Veracruz, me queda clarísimo que las comunidades más pobres tienen problemas mucho más complicados porque, bien me lo decía en una plática en días anteriores, una persona con capacidad económica muy difícilmente se va a ver que, o se va a incluso saber que abortó, o se va a ir a abortar a cualquier lugar. Va a tener el dinero para abortar, hacer la interrupción del embarazo en una clínica de prestigio, con un médico, con todos los servicios de salud, y no así una niña de 13, 14 años que vive en una comunidad y que le van a decir, no, usted váyase de aquí, o no tenemos ni siquiera camas, o ni te vamos a dar cita hasta dentro de 6 meses. ¿Cómo lo ve usted, licenciada Briseida, la situación de pobreza versus la posibilidad económica de poder hacerse una interrupción del embarazo? Bueno, yo la verdad, no es la primera vez que estoy viendo este tema. Me ha interesado mucho porque la penalización que se les ha dado a las mujeres ha sido muy dura. O sea, sobre todo siempre he visto que las mujeres de origen humilde, aquellas que están en una situación de pobreza, por decir así, de pobreza económica, han sufrido mucho la penalización de lo que es el aborto. Son las únicas mujeres que han sido procesadas. La verdad, ahorita hay un caso, apenas ahora, en mayo, una señora aquí en Oluta aquí en Veracruz, fue detenida por haber tenido un aborto espontáneo. Según ella, no sabía que estaba embarazada y fue presa, ¿no? Fue llevada presa y lo peor de todo es que luego la ponen en una situación de homicidio en razón de parentesco. Esta situación es muy grave. Ella no nada más ha vivido eso. Mucha gente en ese tipo de situaciones se ven envueltas, involucradas en ese tipo de situaciones. Nunca jamás va a ser igual cómo se trata a una mujer con recursos económicos bajos, por decir una mujer pobre, a una mujer que tiene los recursos suficientes para irse a la Ciudad de México, a cualquier otro lugar, inclusive en la misma localidad donde ellos viven, pero van a ver a un médico y le pagan lo suficiente. O sea, nunca jamás viene el secreto médico y no dicen nada, y al rato ponen que fue una peritonitis, no sé, cualquier otro tipo de cosas, y listo, ya ahí quedó. En cambio, las mujeres, aquellas mujeres que se han visto envueltas en procesos penales, que siempre han sido mujeres de recursos bajos, y eso es una de las cosas por las que yo me vi involucrada en este tipo de situaciones, del apoyo a la despenalización del aborto, no al aborto en sí. Que quede una cosa muy en claro: nosotras no estamos a favor del aborto, porque estoy totalmente segura que ni una mujer va por gusto a hacerse un aborto. Desgraciadamente han sido muchos factores que influyen en ese tipo de situaciones. Es muy importante ahorita, que ya dimos un primer paso, la despenalización,
¿qué se necesita ahora? La educación. Sinceramente, la educación, viene la educación sexual, aquellas personas que se sientan con problemas, con situaciones, que puedan ir libremente a un servicio público, con un médico, a hablar de lo que pueden hacer para poder tener esa facultad de tener poder llevar una vida sexual plena. En los ejidos, en las situaciones que vemos aquí, sinceramente, hay niñas de 12 años, 14 años que ya son embarazadas, que ya resultan embarazadas. Necesitamos llevarle la educación, inclusive al varón, al hombre. ¿Por qué? Porque siguen viendo a la mujer como un objeto y definitivamente todo eso tiene que cambiar. Ya estamos en el siglo XXI, ya no somos un objeto. Necesitamos que todas esas áreas que están restringidas necesitan tener una educación, volver a reeducarse. Esto de la despenalización del aborto es un paso que está, pero no para que las mujeres se hagan el aborto, sino para que las mujeres tomen conciencia de lo que es traer una vida al mundo, la responsabilidad que implica. Bien, bueno, ahí nos da pauta para hablar precisamente con la licenciada Blanca, porque para mí mucho de esto tiene que ver en las comunidades, corríjanme si no están de acuerdo o bueno, denme su punto de vista por favor, porque en muchas comunidades la religión, por ejemplo, las costumbres son las que de alguna manera impiden, digo, aquí si alguien en una casa en provincia les dice una palabra, por ejemplo, pene, guay, oye, no, espérame, vagina, ay, no, ¿cómo dices eso? Entonces, sí. Por Dios, entonces tenemos que empezar a pensar que es lo propio, que es lo normal y que no tenemos que estigmatizar esos nombres que son completamente normales. Entonces ahí es a donde viene, licenciada Blanca, lo que usted dice, la religión, la cuestión cultural, etcétera. A ver, denos su punto de vista, por favor. Sí, bueno, en ocasiones el derecho va impulsando la evolución de la sociedad. En otras cuantas, la sociedad va muy evolucionada y el derecho va un poco rezagado. Retomando un poco el comentario que hacía la licenciada, precisamente es lo que ve la Suprema Corte al despenalizar el aborto, que quienes están siendo víctimas son las mujeres de escasos recursos. ¿Por qué? A pesar de que no se ha legalizado en muchos estados, la realidad es que los abortos existen. No se tiene un dato concreto de cuántos se practican anualmente, pero se estima una cifra de 1 millón de abortos aproximadamente, de los cuales una tercera parte terminan complicándose. ¿Por qué? Precisamente porque las mujeres no tienen los recursos necesarios para acudir a una clínica, para viajar a un estado donde no se ha penalizado. Y bueno, ahí entrepone en dicho el derecho a la salud. Por otro lado, vamos a retomar otro debate que también está recién salido de la Suprema Corte. Se debatió el lunes 13 y este lunes 20. Fueron 2 sesiones de debate en los que se estaba estimando si efectivamente una ley, una norma, un artículo de la Ley General de Salud es constitucional o es inconstitucional. ¿Qué dice esta norma? Me permito leerla, es súper corta. Dice: el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece la ley. ¿Qué significa esto? Que bueno, los doctores, evidentemente, además de ser doctores, personal de salud, igual las enfermeras, pues son personas y como personas, por supuesto que tienen derecho a profesar la religión que estimen pertinente. También para tener valores y la ética que ellos, con la que se hayan formado, digamos. Entonces, esto implica que en el ejercicio de su profesión se van a encontrar ante situaciones que sus valores, sus pensamientos, sus creencias, su religión les impida o les signifique un profundo dolor interno por traicionar sus propias convicciones. Ante esto, la ley nos da esta respuesta, en que ellos pueden escoger, elegir en ese momento no cumplir con el deber legal
de manera justificada. Pero ¿qué dice la Corte? Ok, reconocemos que todas las personas tienen derecho a anteponer o profesar la religión que ellos prefieran. Artículo 24 de la Constitución, derecho humano. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué pasa? Si estas personas, por anteponer sus creencias, van a dejar de prestar un servicio a personas que lo necesitan, pues entonces estamos ante una coalición de derechos que se tiene que decidir, ¿no? El derecho a profesar la religión que tú elijas en contra del derecho de la salud. ¿Qué vamos a hacer? Dicen, bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pide que se declare inconstitucional esa norma, que los doctores no puedan objetar, practicar, y no vamos a referirnos únicamente al aborto. Ahorita el aborto precisamente porque es un tema muy novedoso y porque aplica directamente a este procedimiento de la interrupción del embarazo. Pero también llámese una transfusión sanguínea, una transfusión de órganos, una operación a lo mejor de reasignación de sexo, todas esas cuestiones que por religión los doctores podrían negarse a hacer. La Corte dice que, pues si bien tienen derecho, ningún derecho es absoluto. No podemos simplemente decidir aplicar uno e inaplicar el otro. Entonces, tratan de buscar un equilibrio entre estos dos derechos. ¿Y qué es lo que sucede? Dicen, pues sí, efectivamente todas las personas tienen derecho, pero en lo que tutelamos este derecho no. Perdón, se me olvidó mencionar que además existe la orden de emitir una ley para que se diga en qué términos el personal médico puede objetar objetar su conciencia para realizar estos procedimientos. No existe. Existe la disposición de que en 90 días tiene que emitirse la ley, pero ya han pasado aproximadamente 3, 4 años y no existe tal ley. Entonces, lo que la Corte determina es también eliminar esta norma, pero con un mandato al legislador, para que el legislador nuevamente se vuelva a pronunciar en este sentido y determine cuáles van a ser los procedimientos en que el personal médico puede negarse a realizar este tipo de procedimientos. Porque, pues, definitivamente no está en tela de juicio si una persona puede oponerse o no. Por supuesto que sí puede, si no va de acuerdo a sus creencias, pero debe existir la garantía de que exista un equipo libre de objeción de conciencia. A lo mejor a unos doctores les implica un castigo intrínseco, traicionan sus creencias, sus valores, pero otros doctores no tengan ningún problema en realizar este tipo de procedimientos. Y con ello se garantiza también el derecho a la salud de las personas gestantes, el derecho a renunciar al aborto de renunciar al embarazo de manera voluntaria, y se trata de hacer un balance entre estos derechos, un derecho y otro. Si se dan cuenta, este no es el único caso en que colisionan derechos, son varios. Es decir, vamos a poner el ejemplo de un retén. Yo tengo derecho a transitar libremente y el retén está ahí impidiéndome el tránsito. Sin embargo, ese retén tiene una razón de ser, es vigilar un bien mayor, que es la seguridad de todos los habitantes del país. Entonces, se ve restringido un derecho, pero para seguir tutelando otro. Es esto ante lo que nos encontramos. Y esta decisión es aplaudible porque va en conjunción precisamente con lo que mencionábamos anteriormente. Hay mujeres que no tienen los recursos económicos para trasladarse a otra ciudad donde sí puedan encontrar una clínica que les practique un aborto en condiciones salubres, y tengan que ir a lo mejor a la clínica más cercana de su comunidad. Y resulta que en la clínica más cercana de su comunidad existen doctores que pueden practicarlo, sin embargo, por sus creencias religiosas se oponen. Incluso esta figura puede ser mal utilizada simplemente para evadir este deber legal del personal de salud. Digo, pensando en un supuesto totalmente fatalista, ¿no? Pero puede ser mal utilizada. Es por eso que de momento se declara inconstitucional, pero existe la orden de legislar al respecto para seguir tutelando a ambos derechos. Bien. Bueno, hay que dejarle claro a las personas que nos están viendo en este momento
que la ley es activa, es una ley viva, es una ley dinámica, que a final de cuentas, siempre, por eso está la Cámara de Diputados, por eso está la Cámara de Senadores, porque siempre tiene que haber propuestas, siempre tiene que haber modificaciones, siempre tiene que haber todo ese tipo de situaciones que hagan que vayamos tomando, pues poniéndonos al día, ¿no? Porque, por ejemplo, antes que iba a pensar uno que un correo electrónico iba a ser una probanza ante un juicio, ¿no? Porque no existía el internet, ¿no? Pero ahora ya se modifica la ley porque ya existe el internet y puede ser un documento probatorio para algún juicio, un correo electrónico, por ejemplo. Ahora, licenciada Briseida, dígame usted, porque ya se nos fue el tiempo, ya nos quedan unos minutitos nada más. Este tipo de cosas, de situaciones, de desigualdades, porque sí tiene mucho que ver la economía. Desgraciadamente, la gente dice, es que el dinero no da la felicidad. No, pero sí lo que más se le parece, ¿no? Y es muy necesario. Entonces, tenemos que dejar también de pensar eso de que no, que los pobres, es más fácil que entre un pobre al reino de los cielos que un rico. Eso realmente nos dio, para mi gusto, nos dio en toda la torre, porque no tiene nada que ver, ¿no? Hay que producir, hay que trabajar, hay que tener, porque si no se tiene dinero en este momento, pues se tienen muchas carencias. ¿Cómo cree usted, licenciada Briseida, que hay que trabajar con las comunidades, que hay que trabajar con la gente que está rezagada, que de alguna manera tiene estos problemas de desigualdad, porque hay muchas mujeres que realmente hay mucho machismo en las comunidades, hay mucha violencia hacia las mujeres todavía y hay mucha represión? ¿Cómo se puede ya acabar con todo esto de una vez por todas? Bueno, como hemos dicho, ¿no? Aquí, pues, el aborto es un tema de regularización de cada estado, o sea, cada estado tiene su manera de cómo manejarlo. Ahorita tenemos que ver, y así como esto, pues muchas cosas. Yo para mí, como le comentaba desde el inicio, para mí esto es un gran paso que se dio, es el primer paso, pero ahorita necesitamos llevar información, necesitamos trabajar junto con el Estado, la verdad, porque es la única fuerza que tenemos para poder llevar educación. Necesitamos trabajar con los jóvenes, con las nuevas generaciones. Afortunadamente ahorita tenemos el internet, pero sinceramente es un trabajo muy difícil que tenemos que llevar, la concienciación de las personas. Tenemos que aprender a llevar lo que le comentábamos de la educación sexual tiene que empezar desde nuestras casas, o sea, poder hablar, que es muy difícil porque hay padres todavía que se cierran a este punto, pero sí que tengan la confianza de poder ir con un médico, de los que están en las esquinitas, ¿no? Que son económicos y que ellos verdaderamente quieran trabajar para asesorar a estas mujeres, a estos hombres, porque no nada más es un problema de las mujeres, es un problema de los hombres en sí. Ya ahorita ya no es fácil mantener una familia de 6, 8, 10 niños. Ahorita se tiene que concientizar a las personas. ¿Para qué? Para ver un futuro mejor para adelante. Dirán que el dinero no, es que el dinero está etiquetado, el dinero no es así como lo han puesto de que, dinero, soy ambicioso. No, se está buscando una mejor calidad de vida y el dinero es un intercambio que se da a cambio de algo. Yo trabajo y voy a obtener dinero. O sea, esa es una manera como se hizo el dinero, pero se ha etiquetado en una manera de que, eres ambicioso. No, se necesita el dinero porque es un intercambio de mi trabajo para tu trabajo. Eso es el dinero en sí. O sea, y es donde se necesita verdaderamente para mejorar nuestra calidad de vida. Las mujeres también necesitamos sinceramente mucha ayuda en el área rural. Se necesita llevar a las niñas, aquellas mujeres que verdaderamente están sufriendo todavía cuando son cambiadas por una vaca, por X cosas, o cuando el hombre tiene varias mujeres en sus lugares. Todo eso se sigue viendo desgraciadamente, pero que hay que asumir a esas comunidades a poder ayudar a estas mujeres para que cambien su manera de vida. Le digo, hay que trabajar mucho con los hombres
y con las mujeres, donde ya no se nos etiquete a las mujeres como una cosa. Somos mujeres y tenemos que empezar a valer por nosotras mismas. Es algo que tenemos que seguir luchando. La despenalización del aborto es un paso. Necesitamos educación, ahora llevar educación y por lo mismo salud. ¿Para qué? Para que cuando se decida tener un hijo, es porque la mujer quiere. Un hijo no es una carga, un hijo es un regalo de Dios para todos nosotros. Debemos de concientizarnos y amar la vida. Y amar la vida es amarnos a nosotros mismos y traer a nuestros hijos cuando nosotros decidamos. A mí me parece magnífico, qué bueno, les agradezco a ambas que hayan estado con nosotros. Yo creo que hay muchas cosas, es un conjunto de varias cosas. También es importante, como usted dijo, el hecho de que sepamos que somos dos, es hombre y mujer responsable de. Cuando los hombres sean responsables, mire, simplemente les voy a platicar a las dos, cuando los hombres sepan lo que cuesta un niño, un bebé, un hijo, créame que no van a andar queriendo tenerlos nomás porque sí. Pero como no, la ley luego también, o más bien hay muchas mujeres que cuando tienen hijos no les hacen dar por ejemplo, la pensión alimenticia. Pues entonces hay muchos patanes, muchos hombrecillos que agarran y creen que los niños se hacen gratis y pues mientras yo me divierta no importa los que yo traiga al mundo. El día que sepan lo que cuesta un hijo, va a ver si van a querer otro. Entonces, desde ahí también es una forma de... Y es mucho más barato un preservativo que mantener a un niño. Si no se tiene dinero, pues no traer niños al mundo. Entonces, vamos, es un todo. Pero yo creo que, como siempre, es un tema muy, muy extenso que no podemos tomar en tan poco tiempo. Pero yo les agradezco el que hayan estado con nosotros. Vamos a seguir estando en contacto seguramente con ustedes para otros más temas. Porque de verdad a mí me parece un agasajo, me da un orgullo de contar con mujeres como ustedes. Yo sí soy feminista, yo sí creo en la igualdad del hombre y la mujer, yo sí, a mí yo admiro a las mujeres pensantes, creo que eso es lo principal y pues el tener a ustedes dos como representantes de esas mujeres, de verdad que es un gustazo. Muchas gracias, licenciada Briseida Velázquez, y muchas gracias, licenciada Blanca Contreras, por haber estado con nosotros. Un pequeño comentario. No se les olvide a las mujeres que se pueden pensionar a los hombres, ¿eh? Definitivamente ya es ley que le tienen que dar una pensión por cada hijo que tiene. Exactamente, eso yo creo que es un tema que vamos a tener que abordar. Licenciada Blanca. Sí, no, muchas gracias, Osvaldo. Un gusto compartir con la licenciada Briseida. Y pues totalmente contenta y a disposición de participar en otros temas como de tanta relevancia. Y pues felicito mucho al programa porque es eso precisamente, un espacio de inclusión, un espacio para informar a la sociedad, un espacio en beneficio de todos. Y pues muchas gracias. No, y yo las invito a ustedes que si quieren, si ustedes nos hacen el gran favor de darnos, proponernos algún tema como especialistas, como mujeres inteligentes, pensantes, háganoslo saber y con gusto lo hacemos. Y también la invitación es para toda la gente que nos ve. Si quieren que tengamos un tema en específico, que toquemos un tema en especial, háganoslo saber, escríbanos inbox y con gusto lo vamos a hacer. Buenas noches, licenciada Briseida Velázquez. Buenas noches, licenciada Blanca Contreras. Licenciada, saludos. Saludos, un gusto. Gracias por invitarnos. Gracias, espero verlas pronto. Saludos. Gracias. A todos. Bueno, pues gracias amigos y amigas por haber estado con nosotros el día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche con otro tema. Vamos a darles la información en la semana, pero tenemos temas muy, muy interesantes y pues que les van a servir muchísimo para que ustedes se hagan un criterio propio, pero sobre todo para que no sean engañadas o engañados, para que tengan la verdad. Y como les digo, para que tengan conocimiento, porque ese conocimiento es poder. Muy buenas noches, yo soy Osvaldo Ochoa y los veo el próximo miércoles a las 8 de la noche. Buenas noches.